quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fue a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó.
posible en que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer en mi otro rol. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, gloria sea intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Saludos mis amados hermanos, estamos contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder estar aquí, aunque sea a distancia, poder, sí, hablar un poco de mi vida y también que me puedan conocer y poder compartir acerca de la palabra. Mi nombre es Wilson Santos, yo soy de República Dominicana, pude estar en Argentina 3 años estudiando la palabra de Dios. Me congregué mientras estuve en Argentina en la iglesia Tesey del Río, un privilegio buenísimo. Yo estuve con la familia Motilva, pero todos los viernes nuestro hermano Clavijo y la Colo nos hacían una cena para lo que era la evaluación. Grabamos ahí hasta las 2 de la mañana, cansadísimos, y hacemos ministerio juntos. Y realmente muy buenos recuerdos de Clavijo y toda su familia, de cómo nos trataron allá. Contentísimo, contentísimo. Esperamos que en algún momento puedan venir para acá por Dominicana y poder disfrutar también acá, poder disfrutar juntos acá nosotros, después que pase todo esto, ¿verdad? Del COVID que está afectando el mundo. Damos un saludo especial, ¿verdad? A la iglesia cristiana misionera de Salta y a los pastores, que los conozco también, David Vargas y Lucio Gallo. Lucio, pudimos compartir bastante también en instituto y estamos muy contentos de que estén trabajando juntos allá en este lugar. Bendigo, le pido a Dios bendición realmente por sus vidas y vamos a estar orando, ¿verdad? Para que todo siga, la obra de Dios siga avanzando en este lugar. Me gustaría compartir con ustedes, analizo, ¿verdad? Varias cosas podríamos compartir de este tiempo, de lo que es, hemos estado viviendo como iglesia a nivel internacional, el tiempo del tema del COVID. Creo que se ha hablado, he escuchado muchos mensajes acerca de lo que es la autoridad de Cristo, que Cristo tiene autoridad, así como cuando sanó a, a la suegra de Pedro, autoridad de que ni le dijeron, él sabía la situación y pudo sanarla. Cristo tiene autoridad, también cuando vimos con el leproso, frente a cualquier plaga o dolencia, Cristo no solamente tenía, sino que tiene autoridad. También pudimos ver que Cristo tiene autoridad, no importa el lugar. ¿Te acuerdas cuando el centurión le dijo, no, no, no tienes que ir, simplemente con decirlo, yo sé que ya va a poder obrar sanidad? Y podemos ver que Cristo tiene autoridad no solamente en el pasado, en el presente y siempre tendrá autoridad frente a cualquier situación.
He escuchado mensajes bastantes también en este tiempo que ha sido de mucho aliento a la congregación, del poder de Dios, de la provisión de Dios, de los atributos realmente de Dios que nos llevan a adorarle. Y estaba pensando que podía compartir con ustedes y Dios ha venido tocando mi corazón con relación a lo que es el propósito, la misión de la iglesia. Puede ser que en este tiempo hayamos estado un poquito descuidando lo que es el propósito de nosotros en esta tierra, quizás con tantas situaciones y noticias y abrumado con la tecnología, puede ser que estemos un poquito desenfocados. A veces uno pierde el enfoque o los equipos electrónicos pierden el enfoque por el uso, el desuso o el abuso. Y que nosotros podamos, más allá de lo que esté sucediendo, poder mantener nuestro propósito firme. También debemos de recordar, antes de caer en materia, que frente a una situación podemos tener tres actitudes. Una actitud es la de eh, ser pesimista, siempre ver la mitad del vaso lleno o ver que el vaso quizá está lleno hasta arriba, pero le falta un poquito y el pesimista siempre ve esa mitad, ese poco del vaso que le falta líquido. Entonces, ese es el que ve un problema en cada solución. Tenemos entonces el realista que ve la cantidad exacta que tiene el vaso, también eso es válido. Y está el optimista, el que ve la mitad del vaso lleno, el que aquella persona que es agradecida con lo que tiene en el vaso, sea poco, sea mucho. Y todos podemos que reconocer que Dios nos ha dado mucho en algún momento nos ha restringido de algunas cosas por su soberanía, pero somos personas de esperanza. Tenemos una eternidad por delante y tenemos que siempre tener fe en que Dios quiere lo mejor para nosotros y que Dios está en control. Para entrar un poquito hablando acerca de lo que es el propósito de Dios para la iglesia, quiero reflexionar acerca de que yo trabajo en el mundo de la pintura y se han hecho muchas evaluaciones con los vendedores en la construcción y vemos que un vendedor una vez se fue evaluado por el maestro de la obra para saber cuántos apartamentos se había vendido al cabo de un año. Veíamos que sus compañeros habían vendido 15, otro 20, otro 13, y él no había vendido ninguno. Y él se excusaba diciendo, bueno, que yo lo pinté, yo trabajé para que lo pintaran, sí, pero ¿cuánto vendiste? No, pero que mire, que yo también lo decoré, está bien, pero ¿cuánto vendiste? El otro le decía, no, pero que decía también como excusa este hombre, no, y que yo hice algunas actividades en el apartamento, yo le tomé fotos, sí, pero el objetivo era vender, y este hombre tuvo que ir avergonzado de aquella reunión. Muchas veces esto nos pasa a nosotros frente al propósito de la iglesia. Estamos en la iglesia o en la vida cotidiana con muchas situaciones y frente a todas las actividades hacemos muchas cosas que son buenas, pero perdemos el enfoque del propósito y a veces no somos exitosos en la obra de Dios, no cumplimos con el propósito, ¿verdad? Que eso es lo que es éxito, cumplir con el propósito o lograr el propósito, porque a veces no lo tenemos tan claro. Y Satanás tiene un bombardeo continuo para que nos olvidemos de cuál es el propósito de nosotros, como individuo que somos parte de la iglesia y como la iglesia en colectivo. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué responderías? Yo he hecho esta pregunta en muchos lugares, en muchas personas, y a veces la gente no tiene tan clara cuál es el propósito de la iglesia y se da muchas respuestas que no es realmente. Si tú tuvieras que responder ahora, o el que está a tu lado decirle, ven acá, el propósito de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le dirías? La escritura nos dice, nos habla de un triple propósito que tiene la iglesia. Adoración, discipulado y evangelismo. Cuando hablamos de adoración, hablamos de nuestra relación de nosotros con Dios. Cuando hablamos del discipulado, hablamos de la relación de nosotros con otros hermanos, de ayudarlo a edificarse, de que nos edifiquemos y de que logremos que el hermano cada día camine a ser igual a Cristo. Por eso se entregaron los dones, ¿verdad? Para edificación de la iglesia. Cuando hablamos de evangelismo, es nosotros como hijos de Dios frente a la sociedad, frente al caído, al perdido. Y tenemos que hacernos algunas preguntas ahora mismo. Si se nos evaluara hoy como aquel hombre, ¿de a cuántas personas le hemos discipulado? ¿A cuántos tú has discipulado? Bueno, que la pandemia, sí, que el COVID. Bueno, pero ¿a cuántos antes del COVID estuviste discipulando? O ahora tenemos ya la tecnología. ¿A cuántos vas a estar discipulando? ¿A cuántos estás edificando? A veces hacemos comentarios, hacemos cosas que no son de edificación para el hermano, sino de destrucción. A veces estamos muy prestos para hacer comentarios, muy prestos para destruir y no para edificar. Si te haría la pregunta también, ¿a cuántos has evangelizado?
¿A cuántos se han evangelizado en esta semana? Ahora que estás en confinamiento con tus familiares, le has predicado el evangelio, le has comentado, le has dicho con palabras que Cristo murió en tu lugar, le has dicho con palabras que Cristo vino al mundo y murió por el pecado tuyo y de la humanidad y que al tercer día resucitó. ¿Cómo está tu vida de adoración? Ese triple propósito, si te valoramos hoy como iglesia o te valoramos hoy como individuo, ¿cómo saldrías avergonzado o exitoso? Cuando hablamos del tema de la iglesia, nos referimos a todos los regenerados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo bautizó, lo que insertó en la iglesia, aquellos que han creído realmente en Cristo, ya sea el individuo o también sea la colectividad. Cuando hablamos de iglesia nos referimos a eso. Dice nuestro hermano Riley en su libro Teología Propia, cuando se habla de la iglesia, él habla que en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra iglesia, adquiere aspectos más ricos y amplios que en su sentido básico secular. Por ejemplo, esta palabra significa que la persona individual, aunque no esté reunido con el colectivo, ya es parte de la iglesia. Ok, entonces es muy interesante porque anteriormente la palabra significaba solamente la reunión de personas. No tenía que ser de santos ni de, podía ser acá políticos o la reunión del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de iglesia, se habla de todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Y ya sea que yo esté reunido con el grupo o esté en mi casa solo, ahí está la iglesia. Eso es lo que es la Iglesia Universal de Cristo. Cuando hablamos entonces de misión, sabemos que Dios es un Dios de propósito. Lo vemos desde la antigüedad, que Dios tiene un propósito con nosotros y ese propósito Dios lo va a cumplir con nuestras vidas. Quiero reflexionar antes de entrar, ¿verdad?, acerca de los tres aspectos de que es adoración, discipulado y evangelismo, a definir o hablar un poquito acerca de cuando Cristo encomendó a los 12 y a los 70. Porque Cristo le dio una misión también, le dio un propósito, le dio una encomienda. Y estos hombres fueron y lo hicieron. Quiero resaltar, ustedes lo pueden leer, lo que están anotando pueden anotarlo para que lo puedan estudiar a profundidad, que en Mateo 10, 5 y 15 habla de esta encomienda de Cristo a los 12, en Marcos 6, 7 al 13, en Lucas 9 del 1 al 6 y también de los 70 en Lucas 10 del 1 al 12. Lo que quiero resaltar es que con esta encomienda Cristo le habló acerca de lo preparó. Dice que Él le dio poder y autoridad para sanar y sacar enfermos, y sacar demonios y sanar enfermos, perdón. También Él le dio una provisión, le dijo cómo se iban a proveer, ¿verdad? Iban a ir a las casas y en las casas que le abrieran la puerta, ellos iban a quedarse ahí y iban a ser alimentados. También le habla del público a que se iban a dirigir. Dice que se iban a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También habla acerca de la predicación, cuál iba a ser el mensaje. Ellos van a predicar el mensaje del reino, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Luego habla acerca de un aspecto muy interesante, que es la pareja de viaje. Le decían que tenían que ir siempre con alguien. Y la Biblia es clara cuando nos habla a nosotros de que es mejor dos que uno, porque si uno cae va a tener otro que lo levante. Es bueno que tengamos confidencia con esa relación íntima con nuestra pareja, los que ya estamos casados, que nos ayuden siempre a correr de manera correcta, a cumplir esta misión que Dios ha encomendado a la iglesia, tener amigos confidentes que nos ayuden a mantenernos en el discipulado, a hacer cada día igual a Cristo, a mantenernos firmes en la fe. Y Cristo le dice acá a esta persona que tiene que ir con una pareja, le habla de que van a haber problemas y a veces tenemos en nuestra mente como un ideal, como que es un comercial, un programa, una propaganda de Hollywood. Dice la Escritura que en el mundo vamos a tener aflicciones porque tenemos que confiar porque Dios ha vencido al mundo. Esto que está pasando no es una sorpresa para nosotros como hijos de Dios. Por eso dice en Pedro que los cristianos en todo el mundo tienen situaciones y están siendo afligidos. Pero dice la Escritura que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Eso nos tiene que dar a nosotros gozo, nos tiene que dar esperanza y llenarnos de ánimo para seguir en la carrera cristiana firmes, porque sabemos cuál es nuestro destino, sabemos cuál es nuestra esperanza. Aquí dice que iba a haber problemas y Cristo se lo plantea a ellos en esta misión que le encomendó. También habla del proceder, que ellos tenían que ir de aldea en aldea.
Entonces podemos ver que pueden estudiarlo, muy interesante, que en esta encomienda Cristo deja claro, ¿verdad? La preparación, la provisión, el público específico a que se van a dirigir, cuál era la predicación, el tema de la pareja y el tema del proceder. Pero quiero que veamos estos tres aspectos de lo que nos corresponde a nosotros, como individuos y como iglesia. No hay excusa. Mi objetivo es que podamos tener un panorama de estos tres aspectos, porque evidentemente si tuviéramos que profundizar cada aspecto de esto, podemos tratarlo de manera individual, quizá en una conferencia o en un taller, donde podamos ver 2 o 3 días de adoración, 2 o 3 días hablando acerca de lo que es el discipulado y 2 o 3 días de lo que es el evangelismo. Entonces, cuando hablamos de adoración, que es el primer pilar del triple propósito de la iglesia, cuando hablamos de adoración, hablamos de que es el propósito, ¿verdad?, frente a Dios. Dice en el nuevo diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila, da una definición acerca de adoración que me gustaría leerla. Dice, la adoración a Dios ha sido descrita como la honra que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo. Lo que Dios es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se le dan. ¿Qué es lo que Dios representa para mí? Eso es muy importante. ¿Qué Dios representa en tu vida? Ahora, si nosotros adoramos o no adoramos a Dios, Dios sigue siendo quien es. Él sigue teniendo perfecciones o atributos, como dirían otros teólogos. Dios es bueno, es bondadoso, es poderoso, es misericordioso y se ha mostrado de muchas maneras a la humanidad y a la sociedad. Dice que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se le dan. Se presupone que el adorador tiene una relación con Dios y que haya un orden prescrito del servicio o de la adoración. Hay otro comentario que nos dice que esto demostraba que el adorador, excelente esto, consideraba el objeto digno de ofrecerle aquello que le estaba ofreciendo. Atribuirle valor al objeto adorado. ¿Qué valor le atribuimos nosotros a Dios? De eso se trata. Por eso tenemos que escudriñar en las escrituras y conocer más a Dios y ver a Dios en todos sus atributos. Eso nos va a dar a nosotros mayor capacidad de adorarle, de poder nosotros rendir culto a Él. Que podamos adorar a Dios. Si vamos a las escrituras, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, puedes buscarlo en tu palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia que debes de tener en tus manos. Dice 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay muchos textos que hablan de la adoración, desde antes de la creación, durante la creación y después en la eternidad se va a estar adorando a Dios. Es algo que lo conocemos, pero me gustaría leer algunos textos. Dice Efesios 1:5. Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Es interesante que cuando Cristo habla con la samaritana en Juan capítulo 4, le dice que ya no es necesario que se vaya a Jerusalén a adorar, es que ya Cristo, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso Juan capítulo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es interesante, en este tiempo de cuarentena no podemos ir al templo. No sé, usted quizás dónde está ubicado, a cuántas esquinas de tu casa, a cuántos kilómetros está ubicada la iglesia. Pero es interesante que no necesitamos ir a la iglesia para adorar. Ya no es que hay que cargar un cordero tantos kilómetros para ir a Jerusalén y la burocracia y la liturgia de los sacerdotes ya no es necesario. Ya Cristo murió una vez y para siempre y el velo se rasgó de arriba hacia abajo y ya podemos adorarle en cualquier lugar. Eso es buenísimo. Ya podemos adorarle en la casa. En espíritu, porque Dios está en todo lugar. Y podemos, en verdad, porque tenemos que recordar las verdades acerca de Dios. Él busca sus adoradores. Tenemos que nutrirnos de quién es Dios. Ahora, ¿cuántas veces en la cotidianidad hemos adorado? Estamos esperando el fin de semana, estamos esperando que abran los cultos en el templo. Podemos nosotros adorar en la casa. Y la pregunta es, ¿adoramos nosotros el lunes? ¿Adoramos el martes? Adoramos el miércoles. ¿Cómo adoramos a Dios? Sirviéndole a Dios, obedeciendo su palabra, reconociendo quién es Él, qué valor tiene ese objeto para nosotros, el objeto de adoración que es Cristo.
que es Dios, qué Dios ha hecho en nuestra vida, qué Dios hará. A veces lo podemos recordar a través de una alabanza, a través de un pensamiento, a través de las escrituras. Eso tiene que hacer que nos podamos rendir a sus pies en obediencia, que nosotros podamos rendirnos a sus pies a través del servicio. ¿Cómo podemos servir en este momento de cuarentena? Bueno, la escritura nos dice Cristo nos dijo que el que sirve al prójimo le está sirviendo a él. Que vamos nosotros llamar a un hermano, mandarle un WhatsApp, motivar a algún hermano, quizá con nuestras ofrendas también. ¿eh? Nadie tiene tan poco que no pueda adorar, darle algo a Dios. De lo que tú tienes, podemos nosotros ofrendarle a algún hermano, a algún vecino. Podemos poner una alabanza en la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste una alabanza en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la grandeza de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste meditando en eso? ¿Cuándo fue la última vez que te involucraste en el servicio en la iglesia? A veces vamos a la iglesia solamente a recibir. Aquí no estamos hablando de edad, no importa que tengas 70, 80, 90 años. Hoy es el día de poder adorar a Dios y poder servirle a Dios. Y no importa el lugar donde te encuentres ahora, debes de servir al Padre. Debes de adorar al Padre. Ahora, no solamente la adoración, esto es uno de los propósitos, ¿verdad? De la iglesia. Estamos hablando de un triple propósito. Aparte de la adoración, podemos también ver el tema del discipulado. Cuando hablamos del discipulado, hablamos de el propósito, ¿verdad? Este aspecto frente a los creyentes. Y la Biblia es clara con este tema también. Recuerden que yo estoy hablando, es un panorama para que motivar a la iglesia a hablar sobre estos temas, de este propósito, que estemos claros y que podamos evaluarnos cotidianamente a ver cómo va nuestra vida como iglesia, qué tan efectivos somos como iglesia. ¿Estamos adorando? ¿Estamos discipulando? ¿Estamos evangelizando? Cuando entonces hablamos de discipulado, ¿eh? Queremos, podemos hablar también 2 o 3 días solamente de discipulado, por eso vamos a dar solamente un pantallazo. Habla la escritura en Mateo 28, lo conocemos cuando Cristo se iba, le encomendó a los discípulos 28 y 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a contar con su presencia. Hay un proceder y podemos indagar y vamos a ver cómo Cristo discipuló y nosotros podemos hacerlo igual. Dios ha sido claro con su propósito, claro con su compañía y su presencia en este proceder, claro con el poder del Espíritu Santo, ese dínamo que va a haber en nuestra vida. La Biblia es clara en cuanto a que debemos de discipular. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros discipulando? Para discipular tenemos que ser nosotros discípulos. Claro, se comienza el proceso de discipulado cuando venimos a Cristo. No se concibe a alguien que haya venido a los pies de Cristo y que no esté caminando cada día a ser igual a Cristo. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4 que se le dio dones a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tú sabes cuáles dones tú tienes? A veces se nos pasa la vida. Quizás tú tienes 20 años, 15 años. Quizás ya tiene 40 o 50. Si se te pregunta a ti hoy o al que está a tu lado, míralo un poquito al que está a tu lado. Aunque él no te responda, pregúntale, ¿tú sabes realmente cuál es tu don? Pregúntale, por favor, sí. Pregúntale al hermano allá, dígale, hacia usted mismo, dígale al de al lado, ¿tú sabes cuál es tu don? Es lo primero, poder servir al Señor y saber cuál es nuestro don para poder edificar al hermano, no para el uso personal y para nuestra propia gloria, como el lío que tenían en la iglesia de Corintios, que entre otros problemas, Pablo le escribió por eso. Que podamos nosotros iniciar a discipular. Ahora, ¿cuántas personas hemos discipulado nosotros en nuestra vida? A veces entre todo el ruido de la iglesia, entre tantas actividades, se nos va olvidando el tema del discipulado. Y recomiendo 2 libros aquí, o algunos libros. Está El arte perdido de discipular. Tenemos otro de Bill Hull, que es el libro más completo de discipulado. Y también de Rainier, La iglesia simple. A veces entre tantas actividades que tiene la iglesia, perdemos de vista lo más importante, que es discipular. Ese propósito que Dios nos dejó de adorar, discipular y evangelizar. Como iglesia, si hoy se te hace un checklist, usted te hace una evaluación a cuántas personas ha discipulado la iglesia este año. Y cómo está la iglesia en el tema de la adoración, esos cultos, estamos promoviendo realmente la adoración también. Entonces, en cuanto al discipulado, podemos ver un texto también muy interesante en Lucas 9:23 que nos dice:
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Interesantísimo. Porque a veces vivimos la vida cristiana como que de manera aérea. Y tenemos que entender que tenemos un propósito de caminar cada día hasta ser igual a Cristo. Y esto nos dice en Romanos 8, que es el propósito que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a imagen de Cristo, igual a Cristo. ¿Qué tan parecido eres a Cristo? Ya han pasado un año que tomaste decisión por Cristo. Del año a hoy, ¿qué tanto te pareces a Cristo? ¿O está peor o sigues igual? De cuando entró el COVID, que, ¿verdad? Que se desató todo esto en el mundo, al día de hoy, ¿tú eres más parecido a Cristo o menos parecido a Cristo? Dice aquí la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, tú realmente eres cristiano, has decidido, tienes el deseo de seguir a Cristo o estás desmotivado con el tema. Es bueno que volvamos humillados a los pies de Cristo y le pidamos perdón si hemos perdido la motivación de ser igual a Él. La persona que hay que admirar y que tenemos que admirar, el digno de admiración es Cristo. Y tenemos que ser igual a Él. Dice, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Uf, niéguese a sí mismo. Dificilísimo. Negarse. Quizás de las cosas más difíciles. Dice Colosenses capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en nosotros. Yo digo, ¿y por qué no dice matar lo terrenal? Porque no dice matar, dice hacer morir. Claro, porque es como quitarle el alimento a la carne, no satisfacer los deseos de la carne. El espíritu está dispuesto para la carne débil. Es quitar las herramientas a la carne que la hacen fortalecerse. A veces quitarle un poquito del Netflix, quitarle un poquito del WhatsApp, quitarle un poquito del Facebook. Vamos a quitarle cosas pecaminosas a las cuales caemos, ciertas amistades. Dice Hebreos capítulo 12 que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado, sabemos cuáles son los pecados. Ahora, el peso es cualquier cosa que nos hace ser lento en la carrera. Negarse a ti mismo es morir a nuestros planes, nuestros sueños, nuestros deseos. A veces nosotros luchamos mucho porque queremos una carrera que está bien, no está mal. Queremos un carro, tenemos un confort, una casa. Y entonces se nos vende en las redes, se nos vende esa idea y en los comerciales de esa vida ideal, de ese confort. Y como que la vida cristiana no se va a jubilar a los 70 años. No hay jubilación. No está mal que deseemos esas cosas. El problema es que cuando esas cosas son un ídolo en nuestro corazón, que la ponemos primero que Dios, cuando esas cosas nos llevan a desobedecer a Dios o a alejarnos de Él, cuando esas cosas nos impiden ser igual a Cristo, pues hay un problema. No, más que yo deseo, hay un problema, hay demasiado de ti en la ecuación. Ese yo quiero, yo deseo, yo sueño, no, es que el yo no puede existir porque hemos muerto en Cristo en el momento que decidimos seguirle a Él. Y dice la palabra de Dios, ahí mismo en este pasaje y en otros pasajes paralelos, habla de que si morimos, ¿verdad? El morir en Cristo es ganancia. Nos habla de que tenemos que entregar nuestras vidas. Aquí dice negarse a sí mismo. Y a veces yo veo esa ideología que se nos ha vendido por las redes, donde tuvo un comercial, una propaganda, donde el niño se levanta y tú ves que se levanta cambiado ya. Y tú dices, oh, con el uniforme ya para la escuela y la tarea hecha. Tú dices, ¿cómo? Y es así. Y te venden ese ideal del sueño americano. Tú ves que entonces el esposo se levanta porque el sol le da en la cara y una cortina blanca que ondea con el viento. Y el tipo, el don se levanta de la cama y la esposa está maquillada. Y con que el pelo es de salón. Y después tú ves que bajan caminando y ya el hombre ve que el perro viene corriendo con el periódico en la boca y le pasa el periódico y tú dices, pero Dios mío. Y de ahí entonces hay un jugo de naranja en la mesa. Óyeme, yo tengo como 14 años de casado. Yo nunca he encontrado un jarrón de jugo cuando me levanto en la mesa. Un desayuno hecho mágicamente. Y después los niños van, se desayunan y terminando de desayunar suena el claxon, la bocina del ómnibus, de la guagua, del colectivo que viene a buscar a los niños. No, esos son ideologías del mundo que se han metido en la iglesia. No es que no busquemos nuestro bienestar, pero la Biblia no es clara de que no somos de esta tierra, de que nuestros beneficios y todo está en la eternidad. Tenemos que luchar para hacer tesoro en el cielo, donde no hay ladrón ni hay óxido, ni se corroe ese tesoro. Dice negarse a sí mismo, nos habla de tomar la cruz cada día. Tomar la cruz nos habla del sacrificio, de la disposición al sacrificio. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Tomar su cruz es identificarnos con Cristo. Los discípulos sabían bien lo que significaba. Mira, podemos hablar muchísimo de esto, muchísimo.
Y dice, y seguirlo, seguir el modelo de Cristo. Bueno, pues voy a hacer brevemente esta anécdota porque aplica bastante. No quiero extenderme demasiado, pero cuando se juntaban dos maestros con sus discípulos detrás, había el halago que le decía un maestro a otro, un maestro a los discípulos del otro era que seas lleno del polvo del calzado de tu maestro. Es decir, que tú, como los caminos eran de tierra, que tú andes tan cerca del maestro que te pueda llenar del polvo del maestro. Porque el discípulo tenía que estar cerca y imitando cómo el maestro hablaba, imitar cómo el maestro se conducía en cada situación, tratar de saber la iluminación del maestro, lo que el maestro pensaba acerca de cada pasaje de las escrituras. ¿eh? Eso es lo que es el Talmud. El caso es que es interesantísimo poder nosotros ser llenos de ese polvo de Cristo, de estar tan cerca de Cristo que podamos oler a Él. ¿Cuántas personas nosotros hemos discipulado? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo en el día de hoy? No solamente la Biblia nos habla de en este triple propósito de la adoración, del discipulado, también nos habla acerca del evangelismo. Y en Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó, perdón, en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y sabemos que Dios nos manda a predicar el evangelio, pero cuando predicamos el evangelio estamos amando lo que Dios ama. Cuando predicamos el evangelio estamos amando lo que Dios ama. Dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. En este tiempo que hemos estado nosotros con nuestra Jerusalén, ¿a cuántas personas tú le has predicado? A los familiares que viven contigo, todos ya saben de tu boca que tú le hablaste del evangelio, como lo resume 1 Corintios capítulo 15, que Cristo murió en su lugar y que resucitó al tercer día. Tú le pudiste hablar de eso. Tú puedes decir, no, lo que pasa es que yo no sé cómo hacerlo, es que yo mira que tengo miedo, no, que lo que pasa es que sí, yo invité a la iglesia, sí, pero tú, ¿a cuántos tú le has predicado? La Escritura nos invita a predicar el Evangelio. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos nosotros predicar el Evangelio de Cristo. Cristo murió en la cruz. No hay ningún pecado tan grande que la sangre del sacrificio de Cristo no haya limpiado, no haya podido perdonar. Cristo retiene su venida para que todos podamos, más personas puedan ser salvas. Que podamos nosotros ser parte de esta obra. Y es una orden. Tenemos que adorarnos y rendirnos, tenemos que disciplinar y tenemos que evangelizar. No es porque queremos o no queremos. Me llama la atención cuando Cristo sanó a aquel ciego, que la gente lo abordaba y le decía, pero dime que si era Cristo, cómo era. Y él decía, óyeme, que yo no sé de doctrina. Yo lo que sé es que si ahora, yo antes no veía y ahora yo veo. Yo anteriormente era ciego y ahora yo veo. Si te preguntan, no, mira que la Trinidad, tú dices, bueno, sí, la Trinidad vamos a ver ahora. Ahora, yo lo que sé es que yo anteriormente estaba deprimido, yo anteriormente tenía una carga en el corazón, yo no podía dormir, tenía un vacío, pero Cristo vino a vivir y cambió mi vida. Y me hizo una nueva criatura. Yo deposité mi fe en Él me alcanzó. Y transformó la visión de yo ver el mundo, quitó el velo de mis ojos. Yo tengo una esperanza viva porque Él resucitó. Y así me va a resucitar a mí. Un día viene a buscarme, va a estar la eternidad con Él. No, pero que si María, sí, vamos a hablar de María ahora, pero lo que pasa es que yo te voy a decir lo que tenemos que contar el Evangelio. Claro, hay que tener un testimonio, pero tenemos que hablar de Cristo. Que cuando se nos evalúe como aquel hombre que hablamos al inicio, si hoy se nos valora como individuos o como iglesia, ¿a cuántas personas ha predicado el Evangelio? Esta semana, este año, estamos a tiempo. Cada día que Dios nos da una oportunidad para hacer las cosas bien. Me llama la atención que Lucas dice, seguir a Cristo cada día, nos habla de esa progresividad de la vida cristiana. Como dijo Pablo, yo prosigo a la meta. Que podamos nosotros proseguir cada día. Ya si el pasado ya está bien, pasó, hay consecuencias, nos sirve de elección, pero que cada día podamos nosotros levantarnos con eso en mente, de predicar el Evangelio. Si se nos valora hoy acerca del discipulado, ¿a cuántos has discipulado? Que podamos decir, no, yo comencé a discipular a alguien hoy. En la escuela dominical, en la juventud, hay jóvenes que están dispuestos a que se les discipule. Y que podamos tener una vida de adoración porque ya no importa el lugar. Ya el velo se rasgó.
Ya tenemos acceso al trono de su gracia, libre acceso. Cristo intercede constantemente por nosotros. Tenemos un abogado. Dios nos ve justificado a través de la persona de Cristo. Te digo, podemos hablar. Hay muchísima doctrina en toda esta información. Pero quiero dejarte la motivación de que puedas indagar en la adoración, puedas indagar en el discipulado y puedas indagar en el evangelismo. Este triple propósito que Dios dejó a tu vida y a la iglesia. No andamos nosotros como tirando golpes al aire. Nosotros andamos con un propósito claro en la vida, que podamos nosotros asumir este propósito. Se habla de 3 pajaritos que estaban en un cable. 2 de ellos decidieron salir volando. Y hay una pregunta: ¿cuántos pajaritos quedan en el cable? Hay 3 pajaritos en un cable, ok, por favor, hay 3 pajaritos en un cable, ¿verdad? En una baranda, en un cable. 2 decidieron salir volando. ¿Cuántos quedan en el cable? La respuesta rápida, alguien dice, bueno, queda 1 porque 2 decidieron salir volando. Yo le digo que no. Usted dice, bueno, quedan 2, tampoco. No queda ninguno, no. Realmente quedan los 3. Porque 2 decidieron salir volando. El problema es que no salieron. Y a veces nos pasa en la vida que decidimos cosas, nos proponemos cosas, nos determinamos cosas, pero no las ejecutamos. Que podamos nosotros hoy ejecutar, salir de nuestra situación de confort y empezar a adorar al Padre que se lo merece. Que podamos nosotros rendirnos a los pies de Cristo. Que podamos nosotros adorar a la Trinidad. Podamos nosotros discipular, edificar a la iglesia, motivarnos cada día a ser igual a Cristo. Que cuando en nuestro entorno haya alguien que esté haciendo algo indebido, que nosotros nos paremos firmes, digamos eso no está bien y lo exhortemos al ánimo y edifiquemos al hermano. Que evitemos ser de tropiezo y ser de destrucción. Y en último lugar, podamos evangelizar a los que no conocen de Cristo. Eso es mejor que sanarlo del COVID. Es que puedan sanar su alma con el evangelio poderoso de Cristo Jesús. Como les decía, le estaré hablando por la iglesia. Gracias por la invitación. Que espero que esto sirva de motivación para seguir cada día corriendo de manera efectiva con este propósito en mente cada día, que cuando te levantes mañana puedas decir, óyeme, el propósito, cuando te vayas a cepillar, el propósito, cuando vayas a desayunar, un mate, pero ¿y el propósito? ¿Lo estoy cumpliendo hoy? Oren por nuestra familia. Mi nombre, como les mencionaba, Wilson Santos. Vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Soy argentino de corazón. Anhelo volver a Argentina a visitar. Ahí Clavijo le hará muchas historias de parte de nosotros. Tengo 2 hijos. Un pelirrojo, ya Clavijo le hará la historia, y un morenito negro del color mío. Estoy casado, ¿verdad?, con Jenny, que también estuvo conmigo en Argentina, y le pido un motivo de oración, que oren por claridad en este tiempo, por nuestra vida cristiana, porque Dios nos permita ser cada día mejores hijos de Él, poder estar cada día más a su imagen, que Dios nos dé esa fortaleza, y por algunos proyectos que tenemos ministeriales y empresariales en este tiempo. Muchas gracias. Después en otra ocasión le contaré un poquito de la iglesia, de la juventud, cómo está acá, lo que estamos haciendo en la congregación también. Dios te bendiga. Gracias por la invitación. No te olvides de visitarnos en nuestra página web www.iglesiacristianamisionera.org. Allí podrás conocer mucho más de la Iglesia Cristiana Misionera y cómo poder ser parte de lo que Dios está haciendo en Salta y en Argentina. Que Dios te bendiga.